Durante más de 3 décadas, el Vaticano guardó un silencio que parecía impenetrable. Las murallas de la Santa Sede ocultaban algo que pocos imaginaban, y el hombre en el centro de todo, el Papa León XIV, cargaba con un peso que finalmente ya no podía soportar. En la mañana del 12 de septiembre, sin previo aviso, abandonó el Vaticano en completo secreto, dejando a cardenales, periodistas y fieles en un estado de confusión total. Los medios del mundo entero se apresuraron a buscar respuestas, pero el Papa guardó silencio. Durante 32 años había mantenido oculta una verdad que ahora prometía revelar, una verdad que, según sus palabras, cambiaría todo lo que se creía sobre la Iglesia. En un breve mensaje grabado antes de su partida, León XIV miró directamente a la cámara y dijo con voz firme: «No puedo callar más». Esa frase resonó en todo el mundo, generando millones de reacciones en cuestión de minutos. Y mientras los fieles esperaban respuestas, una pregunta quedaba en el aire. ¿Qué pudo ser tan grave como para que el Papa abandonara el trono de Pedro? La verdad estaba a punto de salir a la luz. Eran las 5:30 de la mañana en Roma cuando el Papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, tomó la decisión que cambiaría el rumbo de la Iglesia moderna. A sus 70 años y apenas 4 meses después de haber asumido el papado, su semblante reflejaba una mezcla de serenidad y tormento interior. Ese día, el Vaticano despertó con un silencio inusual. Todas las audiencias, reuniones y compromisos oficiales fueron cancelados sin explicación alguna. Los secretarios personales, acostumbrados a la estricta rutina papal, quedaron desconcertados. Nadie recordaba una cancelación total de la agenda pontificia en la historia reciente. La noticia corrió rápidamente por los pasillos de la Santa Sede, rompiendo protocolos que habían permanecido intactos durante siglos. Mientras los cardenales esperaban instrucciones, León XIV permanecía en su estudio privado, observando desde la ventana la luz del amanecer sobre la plaza de San Pedro. En sus manos sostenía una carta sellada, escrita hacía más de 30 años, el inicio de un secreto que había prometido nunca revelar. Aquel amanecer no era solo el inicio de un nuevo día, sino el preludio de una confesión que sacudiría los cimientos del Vaticano. Aún no había salido el sol cuando el Papa León XIV tomó una decisión impensable: abandonar el Vaticano sin escolta, sin aviso y sin la protección que acompaña a cualquier pontífice. Vestido con una simple sotana negra, como un sacerdote común, cruzó lentamente los pasillos silenciosos del Palacio Apostólico. Cada paso resonaba con el peso de una vida dedicada al servicio y al secreto que ahora lo atormentaba. A las 5:47 de la mañana, llegó a los Jardines Vaticanos, donde una puerta lateral, usada solo por personal autorizado, permanecía entreabierta. Nadie sabía de su plan, excepto una persona, la hermana Julia, su confidente más cercana desde los tiempos en que él era obispo. Fue ella quien, con el rostro pálido y las manos temblorosas, lo acompañó hasta el umbral. «¿Estás seguro, Santo Padre?», murmuró con voz trémula. Él asintió, sin mirar atrás. En sus ojos había decisión, pero también una tristeza profunda. Minutos después, un coche sencillo salió discretamente por la vía di Porta Cavalieri. Nadie percibió que dentro de él viajaba el hombre más poderoso del mundo católico. El destino del León XIV seguía siendo un misterio, pero la verdad que cargaba comenzaba a despertar. Por primera vez en décadas, el hombre que había sido elegido líder de más de 1.000 millones de fieles caminaba solo por las calles de Roma. Sin anillo papal, sin guardaespaldas ni escoltas, Robert Francis Prevost, el Papa León XIV, se confundía entre los primeros transeúntes de la mañana. Su paso era lento, pero firme. Miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y alivio. El bullicio de la ciudad le recordaba la libertad que había perdido dentro de los muros del Vaticano. Al llegar a la parada frente a la estación de San Pietro, esperó discretamente el autobús número 64, una línea popular entre turistas y trabajadores. Nadie sospechó quién era aquel sacerdote de mirada cansada que sostenía un pequeño maletín negro. Pagó su billete como cualquier pasajero y se sentó al fondo, observando el amanecer que se filtraba por las ventanas. El viaje lo llevó hasta el tranquilo barrio de Monteverde, una zona residencial rodeada de colinas y árboles antiguos. Allí descendió sin prisa y caminó hasta la Clínica Santa María de la Esperanza. Nadie lo esperaba oficialmente, pero alguien dentro sabía que ese día llegaría. Lo que buscaba no era tratamiento, sino respuestas. En una sala discreta de la Clínica Santa María de la Esperanza, el silencio era denso. El Papa León XIV, aún vestido como un sacerdote cualquiera, aguardaba en pie frente a una puerta blanca.
Cuando ésta se abrió, una mujer de cabello gris y mirada serena apareció. Era la doctora Elena Rossi. Hacía 30 años que no se veían, desde aquellos días en el Perú, cuando todavía era misionero en la región de Chiclayo y ella trabajaba como médica voluntaria. Al verlo, Elena se detuvo, sorprendida. «Robert», murmuró, sin poder contener la emoción. Él sonrió levemente, con los ojos humedecidos. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. La distancia, los años y los secretos se desvanecieron entre ellos. «Necesito hablar contigo sobre algo que dejamos sin resolver», dijo y con voz baja. Elena asintió y cerró la puerta. En su escritorio había una vieja fotografía. 3 personas sonriendo bajo el sol peruano. 2 de ellas eran ellos. La tercera, un joven llamado Lorenzo. El nombre flotó en el aire como una sombra. Elena bajó la mirada. «Sabía que algún día volverías por él», susurró. El Papa respiró hondo. Aquella conversación marcaría el inicio de la verdad que había ocultado durante 32 años. El silencio entre ellos se prolongó hasta que el Papa León XIV rompió la tensión con un suspiro profundo. «Vine por Lorenzo», confesó finalmente. La doctora Elena Rossi asintió lentamente, como quien ya conocía la respuesta antes de oírla. Aquella promesa, hecha en un pequeño hospital del norte del Perú 32 años atrás, seguía viva, ardiendo en la memoria de ambos. Robert Francis Prevost recordó aquel día con precisión. El joven Lorenzo, herido y asustado, le había confiado algo que no debía salir de esas paredes. En ese entonces, el sacerdote juró guardar silencio para proteger vidas. Pero ahora, siendo papa, comprendía que callar más tiempo sería traicionar su conciencia y su fe. «Durante años creí que ocultar la verdad era lo correcto», dijo con voz temblorosa. «Pero esa promesa se convirtió en una carga demasiado pesada. No puedo callar más». Elena se acercó, colocando una mano sobre su hombro. «Si hablas, todo cambiará, Robert. Todo». Él la miró con firmeza. «Lo sé, pero el mundo tiene derecho a saber lo que ocurrió en el Perú». Y así, con esas palabras, comenzaba la revelación que pondría al Vaticano frente a su mayor secreto. El ambiente en la clínica se volvió más tenso con cada minuto. Lorenzo, ahora un hombre de rostro envejecido por la enfermedad, yacía en una habitación aislada, conectado a aparatos que mantenían su cuerpo frágil. Su estado era delicado, pero su mente seguía lúcida. Cuando vio entrar al Papa, una leve sonrisa apareció en sus labios. «Sabía que volverías antes del final», murmuró con voz débil. León XIV se sentó a su lado, sosteniendo su mano con cuidado. «Ha llegado la hora de decir la verdad. Lorenzo, no puedo seguir escondiéndola». El paciente asintió lentamente, comprendiendo que aquel secreto, guardado durante 3 décadas, pronto saldría a la luz. Sin embargo, fuera de esas paredes, algo comenzaba a moverse. El periodista italiano Marco Bianchi, conocido por su olfato investigativo, había recibido una pista sobre la presencia de una figura importante en la Clínica Santa María de la Esperanza. Siguiendo su instinto, se acercó con discreción y, desde un pasillo lateral, tomó una fotografía borrosa, un sacerdote de sotana negra que, al ajustar el enfoque, revelaba un rostro inconfundible. La imagen se convertiría en el primer indicio público de que el Papa León XIV había abandonado el Vaticano. Y el mundo estaba a punto de despertar a la verdad. La noticia de la fotografía del Papa vestido como un sacerdote común se propagó con velocidad inesperada. En cuestión de horas, los principales medios de Italia hablaban de una posible desaparición papal. Dentro del Vaticano, el caos era absoluto. El cardenal Vittorio Moretti, secretario de Estado y uno de los hombres más poderosos de la curia, convocó una reunión de emergencia. Su objetivo era claro: encontrar al Papa antes de que el escándalo estallara por completo. «Debe regresar inmediatamente. No podemos permitir una grieta en la autoridad de la Iglesia», dijo con tono severo, pero en su mirada se escondía algo más: miedo. Moretti sabía que, si León XIV decidía hablar, muchos secretos enterrados junto al pasado de la institución podrían salir a la luz. Mientras tanto, la hermana Julia, la única que había visto al Papa marcharse, fue interrogada en varias ocasiones. Los superiores exigían saber a dónde había ido, pero ella, fiel a su promesa, guardó silencio absoluto, aunque la presión aumentaba cada hora. Finalmente, un informe confidencial llegó a manos de Moretti. El Papa había sido localizado en la Clínica Santa María de la Esperanza. Inmediatamente, se activó una operación discreta.
No era una búsqueda, era una contención. Dentro del Vaticano, la conspiración ya estaba en marcha mientras el mundo especulaba sobre su paradero. En la Clínica Santa María de la Esperanza se ocultaba una verdad silenciosa. Durante más de 3 décadas, el entonces obispo Robert Francis Prevost, antes de convertirse en Papa León XIV, había financiado la institución de manera anónima. Ninguno de los pacientes ni del personal conocía el origen de aquellas generosas donaciones que mantenían el lugar en funcionamiento, especialmente una pequeña ala destinada a terapias de rehabilitación. Esa sección, discreta y apartada del resto del edificio, había sido creada para una sola persona, Lorenzo. Tras su accidente en el Perú, el joven había sido trasladado secretamente a Roma bajo otra identidad. Desde entonces, había trabajado allí, ayudando a otros pacientes en terapia ocupacional, encontrando en ese servicio una forma de redención silenciosa. El personal de la clínica lo conocía como Padre Lorenzo, sin imaginar su verdadera historia ni la conexión que lo unía al Papa. En esos días, la rutina se mantenía en calma, pero en el aire se sentía una tensión invisible. León XIV se preparaba para volver a verlo oficialmente, no como benefactor oculto, sino como el hombre dispuesto a revelar todo. El reencuentro estaba cerca, y con él, la verdad que nadie estaba listo para escuchar. Cuando León XIV finalmente entró a la pequeña sala de terapias, el silencio se apoderó del lugar. Lorenzo, concentrado en guiar a un paciente a través de ejercicios de coordinación, levantó la mirada. Sus ojos, intensamente azules y llenos de vida, reflejaban una claridad inesperada. Fue entonces que el Papa lo reconoció. Aquel joven, nacido con síndrome de Down, llevaba la misma mirada que él recordaba de su propia familia, como un espejo de su sangre y su esencia. Padre Roberto, murmuró Lorenzo con un hilo de voz, el nombre que había usado para referirse al Papa en sus años de infancia, sin comprender por completo su importancia. El corazón de León XIV se tensó. Había pasado tanto tiempo protegiendo un secreto que ahora se revelaba con una simple mirada. La conexión entre ambos databa de cuando Lorenzo era apenas un bebé, y el Papa había jurado cuidar de él en silencio. Mientras la escena se desarrollaba, Marco Bianchi, el periodista que había seguido cada movimiento desde la entrada de la clínica, capturó el momento con su cámara. Cada clic congelaba la emoción pura y la magnitud de la revelación. Aquel encuentro no era solo un reencuentro familiar, sino la pieza clave de un misterio que estaba a punto de conmocionar al mundo. La verdad, finalmente, comenzaba a tener rostro. Mientras la revelación sobre Lorenzo y su vínculo con el Papa León XIV comenzaba a filtrarse, el periodista Marco Bianchi no descansaba. Cada detalle de la conexión era investigado meticulosamente. Entrevistas, archivos y fotografías se convertían en piezas de un rompecabezas que prometía desvelar décadas de secretos. Su instinto periodístico le decía que aquella historia superaría cualquier escándalo previo del Vaticano. En paralelo, el cardenal Vittorio Moretti había intensificado sus propios esfuerzos. Rebuscaba documentos de 1993, el año en que León XIV había estado en el norte de Perú, buscando rastros que pudieran explicar la repentina aparición de Lorenzo. El problema era que, durante 6 meses de aquel periodo, los registros eran escasos o inexistentes, lo que alimentaba teorías y especulaciones. Por fuera, los rumores corrían con velocidad imparable. Redes sociales, blogs y foros discutían el misterio del Papa desaparecido y su conexión con Lorenzo, mezclando hechos y conjeturas. Desde el Vaticano, los intentos de desmentir eran constantes, pero cada comunicado parecía insuficiente frente a la creciente ola de curiosidad y sospecha global. La tensión aumentaba. Mientras León XIV se preparaba para hablar, la maquinaria de poder y conspiración del Vaticano se movía para controlar lo que inevitablemente empezaba a escapar de sus manos. En la tranquila sala de la clínica, Lorenzo guiaba la mano del Papa León XIV hacia una pared cubierta de coloridas pinturas. Cada obra contaba una historia, momentos de alegría, paisajes de Perú y escenas que reflejaban su propia vida. Entre ellas, una pequeña cruz de madera llamó la atención del Papa. Era el mismo crucifijo que le había entregado cuando Lorenzo era apenas un bebé, un símbolo de promesa y protección que había permanecido intacto durante más de 3 décadas. Lorenzo sonrió, consciente de algo que pocos podían imaginar. Siempre supe quién eras. Te vi en la televisión cuando te eligieron papa, confesó con naturalidad. A pesar de haberlo reconocido, nunca había traicionado el secreto. Su lealtad y discreción habían mantenido la conexión intacta, protegida por años de silencio. El momento de intimidad entre ambos fue interrumpido por un leve murmullo en la entrada. Primero llegaron los periodistas, cámaras en mano,
y poco después el cardenal Vittorio Moretti, con su semblante grave y autoritario. La calma se quebró, y con ella la seguridad de que aquello seguiría siendo un encuentro privado. El Papa respiró hondo. La verdad estaba a punto de enfrentarse a los ojos del mundo, y nada volvería a ser igual. León XIV se levantó lentamente, con paso firme. Por primera vez desde su fuga, decidió que no se escondería más. Los periodistas lo esperaban, cámaras y micrófonos apuntando directamente hacia él. El aire estaba cargado de tensión, y el cardenal Vittorio Moretti se mantenía a un costado, con la expresión rígida que reflejaba preocupación y desaprobación. «No habrá salida discreta esta vez», declaró el Papa con voz clara. «Ya no puedo seguir huyendo. Es tiempo de enfrentar la verdad frente al mundo». Sus palabras resonaron en la clínica, sorprendiendo a todos los presentes. Cada sílaba tenía peso, y dejaba entrever que lo que estaba a punto de revelar cambiaría no solo su vida, sino la historia reciente de la Iglesia. Moretti dio un paso al frente, su tono firme pero lleno de tensión. «Santo Padre, los protocolos, la seguridad, no podemos permitir que esto se haga así», advirtió. León XIV lo miró directamente, con una calma que contrastaba con la urgencia del cardenal. «Los protocolos no son más importantes que la verdad», respondió. «Durante 32 años guardé secretos que no debí. Hoy, por fin, hablaré, y nadie, ni siquiera yo, se esconderá detrás de reglas caducas». El mundo esperaba, y aquel instante marcaba el inicio de un capítulo que nadie olvidaría. La tensión en la sala alcanzaba niveles insostenibles. León XIV y el cardenal Vittorio Moretti se mantenían frente a frente, cada uno representando fuerzas opuestas, la tradición y la autoridad frente a la verdad y la valentía. Los murmullos de los periodistas se mezclaban con el palpitar de la adrenalina, mientras Lorenzo permanecía a un costado, silencioso pero atento, protegiendo a padre Roberto como lo había hecho durante toda su vida. El Papa tomó una profunda respiración y anunció algo inesperado. Ofrecería una conferencia de prensa sin filtros, sin protocolos ni intermediarios. Cada palabra sería suya, sin la mediación de la curia ni del aparato de propaganda vaticana. Era un desafío directo a siglos de tradición y control institucional, un acto de transparencia que pocos podrían imaginar dentro de las paredes del Vaticano. Lorenzo ayudó a colocar discretamente al Papa frente a las cámaras, ajustando el micrófono y señalando la iluminación adecuada. Cada gesto era cuidadoso, como si preparara no solo a un hombre, sino a toda una institución para enfrentar un momento histórico. El Papa lo miró con gratitud y determinación. «Hoy hablaré. Hoy no habrá secretos que ocultar». Lorenzo asintió, consciente de que el mundo estaba a punto de presenciar algo que cambiaría la historia para siempre. La verdad estaba lista para salir. El silencio que había envuelto la clínica se quebró con palabras que retumbaron en cada rincón. «Lorenzo Rossi es mi hijo». Los micrófonos captaron cada sílaba, y los periodistas contuvieron la respiración. León XIV, conocido mundialmente como el Papa, revelaba lo impensable. Remontándose a 1993 en Trujillo, Perú, relató cómo había trabajado junto a la doctora Elena Rossi en un proyecto humanitario. Entre visitas a hospitales y comunidades necesitadas, surgió un vínculo inesperado, un amor discreto que floreció en medio del compromiso con los demás. Pronto Elena descubrió que estaba embarazada, y al conocer que Lorenzo tenía síndrome de Down, ambos decidieron, sin dudarlo, que el niño debía nacer. Nunca consideraron interrumpir la vida que habían creado. Durante 30 años, la verdad permaneció oculta por la responsabilidad, la fe y el peso de su cargo. Cada decisión tomada, cada acto de silencio, había estado dictado por la necesidad de proteger a Lorenzo y a la Iglesia. Elena Rossi, presente en la sala, sostuvo la mano del Papa mientras Lorenzo la miraba, consciente de la magnitud de lo que escuchaba. La revelación no solo impactaba a quienes estaban allí, sino que sacudía al mundo entero, cambiando para siempre la percepción de lo que significaba ser Papa. El secreto de 3 décadas finalmente había sido liberado. Tras la confesión, el Papa León XIV se tomó un momento para explicar las decisiones que guiaron su vida durante décadas. Aclaró que, aunque eligió la vocación sacerdotal, nunca abandonó a su hijo. Financió anónimamente su educación, su bienestar y la creación de la clínica donde Lorenzo había crecido y trabajado. Elena Rossi regresó a Italia con el niño, permitiendo que León XIV cumpliera con sus deberes eclesiásticos mientras garantizaba la seguridad y estabilidad de su hijo. El Papa reconoció que, tras el nacimiento de Lorenzo, mantuvo el celibato,
cumpliendo estrictamente con los votos clericales, mientras seguía protegiendo a su familia desde las sombras. Sin embargo, las implicaciones canónicas eran gravísimas. Su confesión podía generar un debate sin precedentes sobre la moral y la disciplina dentro de la Iglesia. Frente a los micrófonos y las cámaras, León XIV levantó la mirada, firme y sereno. «Sé que mis actos serán cuestionados», dijo, «pero la verdad siempre libera. Durante 32 años guardé silencio por miedo y responsabilidad, pero hoy comprendo que enfrentar la verdad es el único camino hacia la justicia y la paz interior». Mientras los periodistas tomaban notas frenéticamente y el Vaticano evaluaba sus próximos pasos, el mundo comenzaba a digerir la magnitud de lo revelado. La historia de un papa, un hijo y un secreto que cambió todo. Cuando llegó su turno frente a las cámaras, Lorenzo Rossi se adelantó con paso firme, respirando profundamente antes de hablar. Su voz, clara y decidida, llenó la sala. «Tengo síndrome de Down, pero entiendo todo lo que ha sucedido. Sé quién es mi padre y nunca he estado enojado con él». Cada palabra llevaba honestidad y una madurez que conmovió incluso a los periodistas más escépticos. Luego, mirando directamente a León XIV, añadió con una sonrisa sincera: «Te quiero, papá». El papa, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas. Los dos se acercaron y se abrazaron por primera vez en público. Fue un gesto sencillo, pero cargado de un significado monumental. La unión de padre e hijo, la reconciliación y la valentía frente al mundo. Las cámaras capturaron cada instante, y la imagen del abrazo se convirtió instantáneamente en un símbolo poderoso de humanidad, amor y perdón. Los analistas hablarían de ella durante años, llamándola una de las fotografías más impactantes del siglo XXI. En aquel momento, la historia dejó de ser solo un secreto del Vaticano. Se transformó en una lección universal sobre amor, comprensión y la fuerza de la verdad, mostrando que incluso los secretos más profundos pueden conducir a la liberación y la esperanza. En cuestión de horas, la noticia de la confesión del Papa León XIV y el abrazo con su hijo Lorenzo se propagó por todo el mundo. Redes sociales, noticieros y medios digitales se llenaron de titulares, fotos y videos, generando un torbellino de opiniones. Mientras algunos elogiaban la valentía y la transparencia del pontífice, otros exigían su renuncia, señalando las implicaciones canónicas y los desafíos a siglos de tradición. En el Vaticano, la tensión alcanzó niveles históricos. Se convocó una reunión extraordinaria de cardenales, donde se discutieron posibles respuestas y estrategias para contener el impacto mediático. Los debates fueron acalorados. Unos defendían la honestidad del Papa, mientras otros temían que su decisión desestabilizara la autoridad de la Iglesia. Mientras tanto, miles de personas se congregaban espontáneamente en la plaza de San Pedro, muchos con pancartas de apoyo y otros con expresiones de incredulidad. Los cánticos y aplausos se mezclaban con el murmullo de la curiosidad, creando un ambiente que reflejaba la magnitud del momento. El mundo observaba, dividido pero cautivado, mientras el Vaticano enfrentaba un desafío sin precedentes y la historia del Papa León XIV y Lorenzo Rossi se convertía en un fenómeno global. La verdad, finalmente, no podía ser ignorada. El Papa León XIV decidió que su regreso debía ser tan visible como su confesión. Caminó por la plaza de San Pedro, saludando discretamente a los miles de fieles reunidos, antes de entrar por la puerta principal del Vaticano. Nunca antes un pontífice había regresado de esa manera, desafiando todos los protocolos que durante siglos habían regido la seguridad y la privacidad papal. A su lado, Elena Rossi y Lorenzo lo acompañaban. La presencia de ambos dentro de la Santa Sede sorprendió a cardenales y guardias. Nunca se había permitido que familiares del Papa ingresaran oficialmente sin ceremonias formales. Cada paso marcaba un precedente histórico. La transparencia y la humanidad se imponían sobre la rigidez institucional. Los tres fueron conducidos directamente al apartamento papal, donde León XIV y Lorenzo podrían reunirse con privacidad y continuar su relación como padre e hijo. La situación generaba un desconcierto total entre la curia, que no sabía cómo reaccionar ante una escena sin precedentes en la historia moderna del Vaticano. El retorno del Papa no solo simbolizaba su autoridad restaurada, sino también un mensaje claro. La verdad y el amor familiar podían superar incluso los protocolos más estrictos de una institución milenaria. Un nuevo capítulo acababa de comenzar. En una sala amplia del Vaticano, el Papa León XIV se sentó frente a los cardenales reunidos, respirando con calma mientras el ambiente se llenaba de tensión contenida. Cada mirada reflejaba respeto, pero también preocupación. Algunos cardenales, de manera velada,
Insinuaron que su renuncia sería la solución más adecuada para preservar la autoridad de la Iglesia y evitar un escándalo mayor. León XIV los escuchó en silencio, reconociendo cada argumento, pero cuando tomó la palabra, su voz fue firme y serena. Soy humano, he cometido errores, pero también he seguido la verdad de mi conciencia. No puedo esconderme detrás de un título o un protocolo cuando se trata de lo correcto. Sus palabras resonaron con fuerza, recordando a todos que, incluso en el poder, la vulnerabilidad y la humanidad eran inevitables. Esta es nuestra oportunidad de construir una iglesia más auténtica, más cercana a las personas y más misericordiosa. La transparencia no nos debilita, nos fortalece. Los cardenales guardaron silencio, conscientes de la magnitud de aquel momento. Aunque las diferencias seguían presentes, el Papa había marcado un camino que invitaba a la reflexión y a la renovación. La historia de León XIV continuaba, y el Vaticano enfrentaba un cambio sin precedentes. Por primera vez en más de 30 años, León XIV compartió una comida en completa intimidad con Lorenzo y Elena Rossi. La mesa era sencilla, sin ostentaciones, pero cargada de un significado que trascendía cualquier riqueza o poder. Cada gesto, cada sonrisa, reflejaba la paz que llega con la verdad después de décadas de secretos y silencios. Mientras cenaban, el Papa recordó los años de angustia que le había causado ocultar su vínculo con Lorenzo. Aquella tensión interior contrastaba ahora con la serenidad de ver a su hijo crecer rodeado de amor y cuidado. Lorenzo, consciente de la magnitud de la reconciliación, rompió el silencio con una propuesta espontánea. Padre, puedes venir a vivir con nosotros si quieres. Aquí siempre serás bienvenido. Las palabras calaron hondo en León XIV. No era un gesto de obediencia ni protocolo. Era un acto de humanidad pura, que simbolizaba perdón, aceptación y amor incondicional. Por primera vez, se permitió sentir la libertad de ser padre y ser hombre, sin máscaras ni responsabilidades externas que lo obligaran a esconder su esencia. Aquella cena se convirtió en un momento sagrado de intimidad y conexión, marcando el inicio de una nueva vida, donde la verdad y la familia se convertían en la base de un futuro más humano y transparente. Al mediodía, la plaza de San Pedro se llenó de murmullos y expectación. Para sorpresa de miles de fieles y turistas, el Papa León XIV apareció en el balcón central acompañado por Elena Rossi y Lorenzo. La escena era inédita. Nunca un pontífice había mostrado públicamente su familia de manera tan directa, desafiando siglos de tradición y protocolo. León XIV tomó el micrófono y comenzó su discurso, con voz firme pero llena de emoción. Habló de la verdad, de la libertad de vivir sin máscaras, y de cómo los secretos guardados por miedo podían convertirse en cargas insostenibles. Mi hijo me ha enseñado sobre el amor incondicional, confesó ante la multitud, mientras Lorenzo sonreía tímidamente a su lado. El Papa explicó que la síndrome de Down de Lorenzo no era una limitación, sino una ventana más pura para ver a Dios, recordando a todos que cada persona, sin importar sus capacidades, podía reflejar la esencia divina de formas únicas y auténticas. Sus palabras resonaron más allá de Roma. La Iglesia, afirmó, debía transformarse a través de la autenticidad, la misericordia y la humanidad. En aquel ángelus revolucionario, León XIV no solo compartió su familia, sino que inició un camino hacia una institución más cercana a la vida real, donde la verdad y el amor guiaban cada acción, y así concluye esta impactante historia. El Papa León XIV finalmente rompió el silencio, revelando un secreto que cambió para siempre la historia del Vaticano y mostró la fuerza del amor, la verdad y la humanidad. Si este video te sorprendió y te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte más revelaciones como esta. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció la valentía del Papa y la historia de Lorenzo? Déjanos tu comentario abajo y comparte tus reflexiones con otros espectadores. Y antes de irte, no te pierdas el video que aparece en la pantalla. Es aún más apasionante y te revelará más secretos que no querrás perderte. Haz clic ahora y sigue disfrutando de estas historias que desafían todo lo que creías saber.